Buenos días, tengan todos ustedes en sus casas. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Levantando el Velo. Dios les bendiga. Voy a presentar a mis compañeros y a darles la bienvenida y el gusto de nosotros que estén una vez más. David. Muy buenos días, es una gran bendición contar con su presencia en este programa llamado Levantando el Velo. Reciban un saludo, no se aparten del aparato de televisión y les voy a pedir un favor. Tomen una hoja, un papel y un lápiz, téngalo a la mano para que esté apuntando lo que aquí se va a decir, porque este programa y este tema es muy importante. Omar. Sí, la verdad, hoy es un buen día, una mañana algo calurosa, pero sabemos que pues valdrá la pena estar sentado estos 30 minutos en el televisor, ya que el tema que traemos este día pues es un tema muy interesante, David y Esmeralda, y creo que pues muchas personas van a salir de muchas dudas con este tema que vamos a trabajar el día de hoy. Claro que sí, y el tema de hoy se llama la evolución. ¿La evolución es teoría o es ciencia? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿De dónde vienes tú? ¿Del chango? ¿De dónde? Mira, mi mamá no tiene cola ni mi papá, eso te lo puedo asegurar. Pero es que, bueno, yo sin creo comentarios. firmemente en lo que viene aquí, porque pues yo no desciendo del chango, no sé. Bueno, una cosa es que alguien parezca, ¿verdad? Pero ese no es el caso, Omar. ¿De dónde desciendes tú? Bueno, pues de un ser humano igual que yo, no puedo decir que vengo de un animal, pues no hay ningún parecido, no tengo ningún parecido con un animal, ni creo que tú tampoco lo tengas, no. ni David lo tenga, ¿no? Demasiado. De hecho, Omar chulea mucho a Esmeralda. Por eso me atrevo, demasiada belleza para venir del mono. Bueno, vanidad. A veces uno se comporta como animal, pero más sin embargo no venimos de un animal. De veras le digo, Omar, no hagas eso, por favor. Ok, chicos. ¿Y usted que está en casita, de dónde viene? ¿La evolución es una teoría o es una ciencia, Omar? Bueno, pues la misma palabra lo dice, teoría de la evolución es llamada, no ha sido considerada todavía como una ley científica, puesto que hay muchas dudas todavía que no se han podido responder. Los científicos tienen años y años trabajando, buscando una respuesta a todas las interrogantes que tienen respecto a la teoría. De hecho, fue creada por Darwin, fue el que la hizo más popular, pero hay algunas dudas todavía que hay que aclarar y no existe ni una evidencia como para poderlo llamar una ley de la ciencia, como lo es la ley de la genética, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, que esas sí están comprobadas científicamente, pero la evolución no. Aparte que en su tiempo tuvo colapso y muchos filósofos y científicos que creían en la teoría de la evolución protestaron en contra de ella, como Louis Pasteur fue uno de ellos que encontró gran cantidad de dudas en los argumentos de Darwin. Y hasta la fecha, cada que se busca probar que la teoría de la evolución es cierta, siempre se encuentran con muchas dudas y muchas contradicciones en este argumento que dio Darwin, un naturalista inglés. El caso es que a lo largo del tiempo, entre más se estudia esta teoría de la evolución, sí, no hay ninguna conclusión, algo que esté concreto y que diga, es teoría, es ciencia, nada. ¿Tú qué opinas, David? Fíjate que me llama mucho la atención cómo es que ni aún los mismos ateos y científicos se ponen de acuerdo acerca de esta teoría. Teoría, como bien lo dice Omar, es un razonamiento humano que lleva tintes de ciencia, pero que la ciencia no lo aprueba. Entonces, teoría, pues yo puedo sacar mi propia teoría sobre algún tema, pero si científicamente no cumple los requisitos, jamás pasará a ser ciencia, simplemente fue un razonamiento de la persona llamada David Dávalos, ¿no? Que pues nada que ver. En este caso, creo que tenemos que analizar qué significa la palabra ciencia. Ciencia es todo aquello que se puede comprobar una y otra vez por medio de experimentos. Por ejemplo, se me ocurre pensar, yo tengo un litro, un envase que tiene capacidad para 1 litro de líquido. Entonces, yo tengo acá porciones de cuartos. Entonces, si cada vez que yo lleno 3 cuartos los vacío el agua tiene que llevar al mismo nivel. Nunca se va a llenar el envase de 1 litro. Porque le estoy echando la misma cantidad y siempre el volumen va a marcar el mismo nivel. Eso es ciencia.
porque comprobado está que 3/4 no es 1 litro. Y lo mismo sucede con todo lo que se comprueba científicamente. Tiene que tener un razonamiento lógico y comprobado en base a las prácticas repetitivas sobre el mismo asunto. En este caso, la evolución no ha llegado a ese nivel, a ese punto, simplemente se queda en teoría. ¿Por qué? Porque Darwin afirmaba que las especies iban evolucionando, pero científicamente se han hecho experimentos para ver si es cierto. Un ejemplo, hacen cruzas de aves para ver si estas mutan, no que cambien, sino que tengan mutaciones. Y a lo más que han llegado a mutar son los colores, pero el pájaro sigue siendo pájaro. El pájaro no se convierte en gato, el pájaro no se convierte en chango. El pájaro siempre es pájaro. Entonces, lo mismo sucede con las plantas, con todos los especies vivientes que se han querido mutar, inclusive de una mutación o de una cruza de 2 especies diferentes sale como resultado un espécimen vivo que no se puede reproducir. Ejemplo, el caballo y una mula. El caballo y un burro, sale una mula y la mula científicamente no paren. No pueden reproducirse. Por tanto, la teoría de la evolución es errónea científicamente. O sea, ¿qué opinas, Omar? Bueno, para poder comprobar la teoría, si la teoría de la evolución es verdad o es falsa, bueno, se tienen que hacer pruebas y no violar leyes científicas que ya existen. Exacto. Y un problema con la teoría de la evolución, que al quererse probar, violan muchas leyes de la ciencia que ya existen. Entonces no puede ser algo científico, ¿sí? Para poder comprobar la ciencia, que la evolución es cierta, no debemos de violar la ley de la genética, la ley de la biogénesis, la ley de la física incluso, sí, y la ley de la termodinámica. Son leyes que son violadas cuando tratan de exponer la teoría de la evolución. Entonces nos metemos en problemas ahí y hay una gran cantidad de contradicciones. Muy bien, Sí. David, ¿algo que quieras aportar? ¿Algo más? Sí, en el libro de Génesis capítulo 1 dice que... En el principio. sí, pero más adelante menciona acerca de que cada especie dé fruto de acuerdo a su semilla, de acuerdo a su género y de acuerdo a su especie. ¿Desde cuándo se escribió el libro del Génesis? La Biblia se escribió en un lapso alrededor de 2500, 2600 años. 1600 años. Y pues los primeros papiros y registros que se tuvieron de ellos ya no existen. Ahora existen copias de los originales, están en los museos de Jerusalén y en el Museo del Vaticano, en este caso en el Museo y la Escuela de los Jesuitas. Datan miles de años antes de Cristo. Por tanto, desde aquel tiempo Dios ya había dado las bases de la reproducción, cómo debería de ser. De reproducir. Entonces, la teoría de la evolución viola los principios milenarios, desde mucho tiempo atrás, en los cuales ya Dios había dicho cómo tenían que ser las cosas. Por tanto, en mi humilde forma de pensar, yo no creo en la evolución, creo en la teoría de la creación. Y me gustaría mencionar algo. ¿Qué tal si lanzo la segunda pregunta? Porque ya estás respondiendo la segunda pregunta. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿cómo Sí. comprobar científicamente que la teoría de la evolución está errada? Que no existe. Pues, sí, Omar. Bueno, acabo de mencionar anteriormente que hay ciertas leyes de la ciencia que son violadas cuando se trata de exponer la teoría de la evolución. Y me gustaría mencionar algunas. Primero es el ADN. La función del código genético es perpetuar las características fisiológicas de un animal, permitiendo, claro, variación en cuanto a color, tamaño y forma, pero de Lo que ninguna comentaba manera, David. así es, pero no permite cambios tan grandes como para que una especie se transforme en otra especie. Exacto. En este caso, un mono en un ser humano. El código genético no permite cambios tan grandes. En cambio, cuando se altera el código genético, lo que hay son mutaciones, como lo mencionaba. Por ejemplo, científicos hicieron experimentos con moscas. Con rayos X alteraron el ADN de las moscas y cuando éstas se reproducieron, nacieron moscas Débiles. con características inferiores a las ordinarias. Pero cuando se cruzaron los dos tipos de moscas, salieron moscas comunes.
con características diferentes, pero no las suficientes como para que fueran determinadas como otra especie. Entonces se comprobó que, les queda comprobado que una especie no puede cambiar a otro. Está el ejemplo que mencionabas de las mulas, que estas no pueden reproducirse ya. Entonces aquí nos comprueba que una especie no puede cambiar a otra especie. Y esto lo podemos ver en los animales, en las personas y también en las plantas. Muy bien, tenemos también la ley de la biogénesis. La vida procede de la vida, no procede de la nada, procede de la vida. Oye, Omar, ¿y sí. biogénesis, cómo podrías tú explicarlo? Sí, es que toda vida tiene que proceder de otra. Por ejemplo, yo y mamá, mi mamá es su mamá, su mamá puede su mamá. La descendencia, como exactamente, quien dice, ¿no? Pero se preguntan, ¿tuvo que haber una célula abiótica o algo que salió de la nada y que solo existió y que de ahí salió la vida? Pero pues nada sale de la nada. Exacto. Eso es imposible, de la nada no se puede hacer nada. Entonces nos puedes tú mencionar, me viene de repente en el libro de Génesis, sí, capítulo 1, donde habla la Biblia acerca de la creación. Y dentro de la creación también se menciona la creación del hombre. Uh-huh. Entonces, si nos podrías explicar desde ese punto cómo fue creado el hombre para entender, para irnos en forma y llegar a una conclusión que las personas que nos estén viendo claro, puedan entendernos mucho mejor. Bueno, dice la Biblia que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Y si se estudia el cuerpo de un ser humano, los componentes químicos que tiene la tierra son los mismos que tiene el cuerpo humano. Flúor, magnesio, potasio, sal. Y pues la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. ¡Qué coincidencia! Si el escritor del libro de Génesis... Y para darle vida, ajá, pues sabemos que fue el soplo. exactamente, el aliento de vida, que es el espíritu. Y que es lo que nos diferencia de un animal. Que teníamos una plática con otras personas, ¿recuerdas, David? Sí. Que solamente un 3% o un 16%, perdón, esa es la diferencia entre un hombre y un animal. Y eso es la conciencia y el razonamiento que tenemos. En base a lo que acaba de comentar Omar, me llama mucho la atención. Estuve checando en internet y están sorprendidos, y fue un boom hace como mes y medio, de que los científicos de Estados Unidos, especialmente los de la NASA, habían dicho, eureka, lo que dice la Biblia es verdad, porque estudiamos el ADN, los componentes con los que se forma todo el organismo del ser humano, y dice, son los mismos componentes que aparecen en la tierra, por tanto, es verdad lo que la Biblia dice, que el hombre proviene del polvo de la tierra. Ok, David, con ese comentario que nos dice David, vamos a un corte comercial, regresamos. Regresamos. Pequeñito. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 10:30 por Azteca 7. ¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 10:30 por Azteca 7. Bienvenidos, seguimos con este tema, la evolución es teoría o ciencia, pero antes David nos tiene un anuncio, ¿verdad, David? Así es, queremos invitarlos, amigos que están sintonizando el aparato televisor. Si usted tiene una empresa, un pequeño comercio y quiere bendecir el ministerio, puede hacerlo libremente. Le invito a que marque el celular 6691-556541 y nosotros nos pondremos en contacto con usted para ver la manera de poder ser de bendición de igual manera y pues ser ayuda anunciando y ofreciendo estos espacios publicitarios. Y pues de igual manera una oportunidad para usted de bendecir este bello ministerio. Y así también su negocio crece, usted crece, más personas van a escucharlo, van a ver y van a ir directo con usted. Así que muchas gracias. Seguimos con la misma pregunta para llegar a conclusión. Sí. Estaba hablando Omar, que cómo se puede comprobar científicamente
La teoría de... ¿Cómo comprueba científicamente la teoría de la evolución? Cierto, Así es. Esa disculpe. es la pregunta. Bueno, estaba con la ley de la biogénesis. No solo la vida procede de la vida, sino que también se perpetúa en su propio tipo. Por ejemplo, el ser humano, seres humanos, están en las clases de animales, el animal vacuno, las aves, están los peces, y la vida se perpetúa en su propio tipo. No se brinca una especie a otra especie, como lo dice la teoría de la evolución. Aparte también, pues esta teoría viola las leyes de la termodinámica, que es la segunda principalmente, que es la de la entropía. ¿En qué consiste esto? Que todo va desgastándose. Ok, me gustaría comentar algo. No hemos usado la Biblia el día de hoy, vamos viendo algunos pasajes. Me Creo que parece eso bien. es muy importante, porque a final de cuentas, si lo voy a hablar claramente, la palabra del hombre pudiese ser vana en el último de los casos, pero lo único que permanece es la palabra de Jesús. Dice no es primera, es la epístola de Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. Escucha lo que dice Pablo, hablando de Cristo: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el 17 dice: y él es antes de todas las cosas, antes de la teoría de la evolución, y todas las cosas en él subsisten. Ahora, vayamos a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Fíjese lo que dice, hablando de la ciencia. Oh Timoteo, Pablo a Timoteo le dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahora, vayamos a Génesis 1.1. Fíjese lo que dice Génesis 1.1. Esto es muy conocido. En el principio En el principio creó Dios. creó Dios los cielos y la tierra. Escuche lo que voy a comentar rápidamente. Ok. En hebreo, la frase "en el principio creó Dios los cielos y la tierra" se recita de esta manera: Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashamaim Bet Haaretz. Son 7 palabras. Sabemos que bíblicamente el número 7 es eternidad y es perfección. Dios se manifiesta perfectamente en la creación. Bereshit, en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, espacio, materia, termodinámica y todas las leyes naturales y sobrenaturales. En el principio creó Dios todo ello. De hecho, la palabra número 4, que es Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Aleph Tav significa, Aleph Tav es palabra hebrea. Y la misma palabra aparece en hebreo, ya en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis. Dice: yo soy el alfa, yo soy la omega. Aleph Tav en hebreo significa alfa omega. El mismo que habla en Génesis 1.1 es el mismo que está hablando en Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio, el fin, el que era Jehová de los ejércitos, el que es el Espíritu Santo y el que ha de venir, el Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es la ameba? Lo que comentaba Omar. La ameba es la célula abiótica que proviene de la nada y que de él subsisten y provienen todas las cosas. Si existe una célula ameba, esa es Jesucristo. Así es. Bueno, no una célula, más bien es un ser. Un ser amebo. Así es, que no procede de otro. Exacto. Dice, y esto estoy de acuerdo con lo que dice Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, en él estaba la vida, dice Juan. Entonces de ahí procede la vida también. Exacto. Y todo lo que existe. No solo el ser humano y los animales, sino las plantas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, ya vemos cómo va agarrando forma y esperemos que en sus casas usted esté entendiendo lo que aquí estamos hablando acerca de la evolución. ¿Es teoría o es ciencia? Que la misma ciencia está comprobando que lo que dice la Biblia es verdad. Exactamente. Sí, y cada día se menciona que la ciencia, una vez más, acepta lo que dice la Biblia. Sí, lo hemos comentado en programas pasados. La Biblia en el libro de Job,
¿Qué es el libro más antiguo? El libro más antiguo no es Génesis, es el libro de Job. Se cree que Abraham y Job fueron contemporáneos, pero con mayor antigüedad Job. Y Job escribió primero y no escribió Abraham, escribió Moisés. Por tanto, el libro más antiguo no es Génesis, es Job. Y desde aquellos tiempos, desde hace como 6,000 años, Job dice en Job 1:1, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Desde aquellos tiempos, Dios ya está diciendo que la tierra es redonda. También en Isaías se menciona que la tierra es redonda. Ya recientemente, en el 1500 y fracción, resulta que dijeron que la tierra era redonda. Pero ya lo había dicho la Biblia muchísimos miles de años antes que la ciencia comprobara que la tierra era redonda. Exactamente. Yo creo que si utilizáramos más las Biblias o utilizaran más la Biblia, se evitaran de tantos dolores de cabeza. Exacto. Pero bueno, ¿qué dice la ley de la entropía, Omar? Muy bien, esta es la segunda ley de la termodinámica. Consiste en que todo va desgastándose. Por ejemplo, lo colorido se decolora, la velocidad disminuye, las personas envejecen. Lo caliente se enfría. Lo caliente se enfría, exactamente. Lo alto se baja. Así es. Y la evolución nos dice todo lo contrario. Que de un animal pasó a ser una persona fea, peluda, chaparrita. Después se fue haciendo un poco más alta y se fue haciendo un poquito más bonita hasta que quedó en un hombre, un ser que piensa. Entonces esto contradice la segunda ley de la termodinámica, que no puede ser, sino que el hombre, en lugar de haber sido feo y haberse hecho bonito, debería haber sido bonito y haberse hecho feo, si así hubiera sido, ¿no? Porque es lo que lo pintan al primer hombre, según, con apariencia de primate y con un garrote en su mano, y que poco a poco se va levantando, está encorvado y hasta que queda en una posición recta. Entonces, esto contradice lo que dice la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía. David, ¿qué puedes aportar acerca de esta ley? Sí, la palabra de Dios nos enseña que el hombre no ha tenido cambio ni mutación. De hecho, se menciona los patriarcas del Antiguo Testamento, allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los 12 hijos de Jacob, con David, con el rey Salomón, que eran hombres de mucha belleza física. Por tanto, igual las mujeres que eran muy hermosas, y igual hoy en día hay mujeres muy hermosas, hay hombres muy atractivos, por lo tanto no hay variación, porque si fuese así, como dice Omar, pues la evolución dice, de algo horrendo, espeluznante, sale una rosa, y eso no es verdad, eso no es real. La Biblia nos enseña que Dios creó la creación como hasta el día de hoy la vemos. La ley de la entropía, dijera Omar, y bien dicho, lo alto se allana, lo caliente se enfría, la velocidad disminuye, lo nuevo envejece, lo colorido se decolora. Nunca es al revés, jamás. Exactamente. Y también es un error matemático, David, también. De acuerdo a los estudios que se han hecho, la probabilidad de que la ley de la evolución sea cierta es de una entre 1.040.000. Entonces, pues, imagínense nada más. Esto es casi imposible. Una entre 1.040.000 de probabilidades que la teoría de la evolución pueda ser verdad. Cerrada. Exactamente. Ok. ¿Qué relación tiene Darwin con Nietzsche y con Sigmund Freud? David. Ay, caray, ahí se pueden tocar fibras, pero aquí no estamos haciendo consenso político para caer bien. Aquí estamos hablando temas que nos ayudan a abrir el entendimiento y sobre todo basados en la palabra de Dios y científicamente. Bien, si usted estudia las biografías de estos hombres, igual lo que pasaba en los senos familiares de estos personajes, Sí. Se dará cuenta que la gran mayoría de estos personajes terminaron dementes en manicomios, terminaron muertos solos. Sus hijos, en el caso, un ejemplo de Sigmund Freud, uno se suicidó y hubo ahí problemas de homosexualidad con ellos. Sigmund Freud quedó loco. Lo mismo con Nietzsche.
Y se comprueba bíblicamente. La Biblia dice en el libro de los Salmos que tan pronto el hombre niega a Dios, se corrompe, dice, como animal irracional. Entonces, si a mí me piden que vea algo en común entre este grupo de ateos, que igual fueron científicos muy renombrados, eso es muy independiente de las filosofías y las teorías existenciales que ellos pudieran tener. Los científicos nadie se los quita, los respeto, pero en sus razonamientos y lo que ellos exponían, partiendo de las preguntas existenciales, pues el hecho en la vida práctica de ellos mismos y de sus hijos, de sus familias, deja mucho que desear. Okay. Omar, ¿qué nos puedes aportar a esta última pregunta? Escuchando todo lo que hemos dicho, pues las personas que están viendo este programa pueden decir que estamos locos o que estamos equivocados, que la Biblia no tiene validez, que somos producto de la evolución, de la selección natural, pero yo les digo, pregúntenle a sus profesores de física, de química, en la preparatoria, secundaria o universidad, una sola evidencia prueba de que la teoría de la evolución es cierta, y no existe ni una sola. Y si la llegaran a tener, por favor busquen a Omar, que nos está retando. David. Bueno, pues ha sido una gran bendición estar de nuevo con ustedes. Yo los invito a que estén sintonizando lunes, miércoles y viernes, bueno, viéndonos por televisión, discúlpeme. Estamos haciendo aquí nuestros pininos. De tal manera que los temas que estamos tocando tienen como objetivo llevar luz a ciertos temas polémicos, controversiales, pero tocados desde un punto científico y desde un punto bíblico. Y vemos que en el último de los casos pudiera haber ciertas concordancias, porque a final de cuentas no están divorciados la ciencia con la Biblia. Ejemplo, la Biblia se comprueba por medio de la ciencia, ya lo había dicho el pastor Abraham. Y es importante analizar estos temas y estar en la balanza, ni cargado a un lado ni cargado al otro, ser objetivos. Y sabrá usted que en la Biblia, dijera la hermana Esmeralda, encuentra todas las respuestas y no hay necesidad de quebrarse tanto la cabeza. Bueno, muchas gracias, David. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos que estuvieran aquí con nosotros. Les deseamos que tengan un bonito día, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta luego.